Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro devocional en esta noche. Ya ustedes pudieron darse cuenta algunas cositas de cambios que vemos ahí en esta noche. Bienvenidos a todos los que ya están conectados. Qué privilegio, qué gozo poder tenerlos. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, los que se están conectando. Y esta noche hay algo muy interesante que quiero tocar, que el Señor quiere hablar en esta noche a cada uno de nosotros. Este tema eh, tiene que ver con la motivación o lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, a nivel mundial. Y hoy, precisamente, empezamos un tiempo de cuarentena, más o menos 21 días que vamos a estar refugiados en nuestra casa. Ya llevamos 6 días a raíz del decreto que hizo la alcaldía por estar en nuestras casas en ese tiempo que hizo la alcaldía, en el simulacro que tuvimos, ya 6 días que han pasado. Y en esos 6 días, mis hermanos, hemos podido también hacer muchas cosas. Y esas cosas tienen que ver con que hemos podido hacer tareas, con que hemos podido hacer trabajos, responder en nuestras oficinas, hemos podido hacer deporte y hemos podido cumplir con muchas cosas en 6 días. Y después de estos 6 días, que ya de aquí en adelante nos deparan 21 días en adelante, pues surge también una pregunta, un interrogante que es primordial en lo que nosotros hacemos en el día a día. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en estos días restantes? ¿Qué podemos hacer en estos días que faltan para cumplir la cuarentena? Es posible que después de que se cumpla la cuarentena, el día 13 de ahí en adelante el gobierno decrete otros días más para poder estar en casa. Pero de aquí al 13, que la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos días que faltan? Pues déjeme decirle a mis hermanos que la misma pregunta se hacía el pueblo de Israel en aquella época. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es o cómo perseveramos
en la voluntad de Dios. Era lo que se planteaba el pueblo de Israel en aquella época. Y para entrar en un contraste que quiero mostrar en esta noche, quiero enfocarme directamente en el Éxodo. Éxodo capítulos 31 al 32 nos narra un episodio en la vida del pueblo de Israel muy particular, que nos deja ver ese contraste que vamos a ver hoy entre estos versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Ya más adelante entraremos en contexto con el Nuevo Testamento para saber qué es lo que nos quiere mostrar el Señor en esta noche. Éxodo 20, capítulos 31 al 32 nos narra la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en un momento específico, estaba en el desierto, pero para entrar como en el ámbito, en el contexto real, el pueblo de Israel había salido de cautiverio, de la esclavitud que estaba sometido en Egipto, y a través de la voluntad de Dios que permitió que Faraón los liberara, y por medio de Moisés, quien era el que los estaba guiando hacia la tierra prometida, entonces llega un momento en que el pueblo está en el desierto, exactamente llegando al monte Sinaí, y allí es Dios quien habla a Moisés. Y entonces le dice a Moisés que él tiene que ir a estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para poder establecer unas normas, unas leyes que le iba a entregar al pueblo para que este pueblo pudiera caminar de acuerdo a su voluntad. Entonces allí donde Moisés delega esta tarea a su hermano Aarón, y Aarón se queda encargado de resolver aquellos inconvenientes problemas, mientras su hermano Moisés estaba en la presencia de Dios. 40 días y 40 noches pasó Moisés en el monte. Esto le permitió al pueblo no aguantar mucho. 40 días apenas llevaba, y era apenas la premonición del tiempo que iba a durar el pueblo de Israel en el desierto, 40 años. Entonces, hasta ahora empezaba ese trasegar por el desierto, y hasta ahora llevaban 40 días y el pueblo no aguantó. Una situación muy parecida a lo que estamos viviendo hoy en día. Apenas llevamos 6 días y quizás, como lo expresaba anteriormente, ya habíamos podido hacer muchas cosas. Pero de aquí en adelante, ¿qué más podremos hacer? ¿Será que empezamos a saturarnos y a empezar a hacer cosas indebidas, incorrectas? Pues veamos lo que pasó con este pueblo. Este pueblo en los 40 días que ya apenas llevaba empezó a no entender, o realmente sí entendía, comprendía dónde estaba su líder, sabía que estaba en la presencia de Dios, sabía que estaba hablando a nombre de su pueblo y que estaba poniendo, por decirlo así, la cara por el pueblo. Ellos sabían dónde estaba, pero empezaron a dudar, se empezaron a cuestionar acerca de dónde estaba o qué estaba pasando con Moisés. Ya uno se expresaba, la mayoría del pueblo expresaba que ya Moisés no tardaba mucho tiempo y que quizás no sabrían qué habría pasado con Moisés. Por lo tanto, el pueblo empieza a delegar ciertas funciones en Aarón, que acuerden que había quedado como responsable, como líder del pueblo, y entonces le dicen a Aarón, pero ya Moisés no está, no sabemos ni siquiera en dónde se encuentra él, ¿por qué no haces tú algo diferente? ¿Por qué no hacemos algo para poder nosotros alabar y poder exaltar la grandeza del Señor? Es allí donde Aarón entonces pide a todos los del pueblo que entregaran todas las cosas de oro que tenían, aretes, anillos, todas esas joyas, para él poder hacer una imagen. Las funde, y ahí es donde sale el becerro, este becerro en el cual ellos empiezan a alabar y a exaltar y a adorarlo. Pero ahí vemos un error grande. Primero, es que Aarón en ese momento no fue capaz o no tuvo la firmeza para decirle al pueblo que eso era incorrecto. Al contrario, lo que hizo Aarón es seguirles la corriente a ellos, y por lo tanto expresa lo siguiente. Les dice que cuando Moisés estaba
perdón, viviendo Aarón edificó el altar delante del becerro y pregonó y dijo, mañana será fiesta para Jehová. No solamente le siguió la corriente, sino que al contrario puso este becerro como para exaltar al Señor. Errores que vemos ahí. De ahí en adelante entonces escuchamos otra vez la voz de Dios cuando está con Moisés y le dice, es necesario que tú vuelvas otra vez al pueblo porque el pueblo ha hecho lo que yo les he dicho que no hicieran. Han levantado un becerro para adorarle y entonces no es correcto. Necesito que tú regreses, que vuelvas a tomar el liderazgo que traías. Es así como Moisés cuando regresa y venía bajando, entonces escucha los ruidos que están sonando y parece que uno le decían, no, es como la voz de ruido, como de guerra, como de desespero. Y Moisés dice, no es esa voz, es una voz de alabanza. Y cuando llega y se da cuenta de lo que está sucediendo, entra en furor. Su ira es tan grande que de la misma ira que tenía rompe las tablas, bota el becerro, lo quema y anuncia que eso es una idolatría, que no es correcta, que en la voluntad de Dios no es lo que ellos querían, que ellos necesitaban tener esa paciencia, que necesitaban ser firmes en las convicciones que hasta el momento tenían. Recuerden que este pueblo también hablaba cosas que no eran acordes con lo que el Señor estaba llevándoles. Cuando salieron del desierto, ellos empezaron a aguantar un poco de hambre, aunque el Señor siempre sostenía y mantenía. Este pueblo decía que no era posible que los hubiera sacado para aguantar hambre, que preferían volver a la esclavitud. Entonces aquí un pueblo que no entendía muy bien cuál era el propósito. Hasta ahí entonces ese es el contraste que vemos, cómo este pueblo no manteniendo la perseverancia, no perseveraban en las cosas, se dejaron llevar, perdieron esa fortaleza que Dios esperaba de un pueblo que había separado, que había apartado con el propósito de ser luz a los otros pueblos. Él esperaba que este pueblo por lo menos se mantuviera, que tuviera esa firmeza, pero hasta el momento, en los primeros días en que su líder se encontraba haciendo o buscando las normas, las leyes con las cuales este pueblo iba a empezar a caminar, no tuvo la suficiente fuerza y se debilitó, cayó. En el primer encuentro que tuvo, se dejó llevar por la idolatría, por cosas que de pronto llenaban en ese momento la vida del pueblo. Es así como entonces, mis hermanos, quiero invitarles a que vayamos al siguiente texto y lo encontramos en Hechos. Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 16. Hechos, capítulo 17, versículos 10 al 16. Mientras ustedes lo buscan en sus Biblias, yo voy a ir leyendo lo que dice este texto. Versículo 10 en adelante dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Suena como raro, ¿cierto? Inmediatamente los hermanos enviaron de la noche a Pablo, a Silas y a Berea. El contexto nos dice que Pablo había llegado a Tesalónica y estaba ya con varios hermanos, estaba con Silas y estaba con Timoteo. Entonces ellos estaban en Tesalónica y allí pasaron por ciertas ciudades, pasaron por Anfípolis y Apolonia. Y como vemos en el comienzo del capítulo, eso era lo normal que hacía Pablo en el caminar, en su tarea diaria de ir a anunciar el Evangelio. Esa era la tarea que él hacía constantemente. Entonces, lo primero que anuncia es que él llegaba a las ciudades y en cada ciudad siempre lo que buscaba era las sinagogas o los sitios de reuniones de estas ciudades para poder anunciar la palabra del Señor, para anunciar la resurrección. Devocionales pasados anunciamos que era lo básico, lo elemental que anunciaba Pedro y lo que anunciaba Pablo, era la resurrección de Jesucristo. Entonces, ahora podemos entender que Pablo fue expulsado o fue enviado de Tesalónica para
la ciudad de Berea. Y en estando en la ciudad de Berea, allí habían llegado ellos y entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez nos resalta ese pasaje como entra nuevamente a la sinagoga y estos eran nobles, los que eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Vemos que al entrar Pablo entonces en Tesalónica, en Berea, perdón, vemos que la gente que estaba allí como que era más asertiva con referente a la palabra o lo que quería Pablo anunciar. Les gustaba escudriñar la palabra, les gustaba buscar muchas cosas allí. Entonces tenía esa capacidad de poner atención. Y más adelante nos dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ya vemos que el lenguaje de Lucas en este texto siempre nos trata de mostrar como algo diminutivo, pero es algo general, algo grande. Entonces no creyeron pocos hombres, eran cantidad de hombres los cuales creyeron allí en Berea. Pero había una circunstancia en particular, es que en Tesalónica se habían levantado personas que no les gustaba la doctrina o lo que Pablo estaba expresando, lo que Pablo quería mostrar, y ellos armaron un grupito para poder desmentir lo que Pablo hacía. Y por estas razones es que Pablo tiene que salir de Tesalónica hacia la ciudad de Berea. Entonces, estos hombres que creyeron, cuando ya les entregó, Pablo les entregó todo eh, masticado, les expresó todo el Evangelio, ellos creyeron. Cuando los judíos de Tesalónica, que son los que estábamos hablando ahorita, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Entonces vemos cómo la envidia, el egoísmo de estas personas no permitían que la palabra se pudiera expandir, que pudiera crecer. Y también incomodaron, no solamente los incomodaron en Tesalónica, los incomodan ahora en Berea. Y es el momento entonces en que estos hermanos quieren proteger a Pablo y en medio de la revuelta que se estaba presentando allí, saca nuevamente a Pablo. Versículo 14 dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que quedaron poniendo la cara en Berea fueron Silas y Timoteo. Ellos querían entrar en conflicto directamente con Pablo por todos sus argumentos, por el conocimiento que tenía. Entonces querían ahora sacarlo de la ciudad, querían maltratarlo, golpearlo, no querían no permitir que la palabra del Señor se pudiera transmitir en estas ciudades. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas. Muy interesante lo que dice aquí. Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a la ciudad de Atenas y habiendo recibido la orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo, ya vamos a mirar ahí lo que dice en el versículo 16, pero interesante lo que dice en el 15, que mientras los que habían encargado lo llevaron a la ciudad de Atenas. Esta ciudad de Atenas era peor. Era una ciudad que en medio del centro de la cultura, como habíamos expresado también en Éfeso, centro de pecado, pero la gente que había allí era peor que la de Tesalónica, aunque los de Berea eran un poco más consecuentes, pero siempre buscaban el darle duro. Entonces era un poco más complicado. Y allí, al llegar a Atenas, es posible que encontremos el mismo contraste con lo que veníamos hablando del Antiguo Testamento, donde está la perseverancia de Pablo contrasta con la perseverancia que tuvo el pueblo de Israel. Un pueblo que a la menor, al menor descuido por parte de su líder entra en situaciones diferentes, se entregan rápidamente, no persisten, no permanecen firmes y podría haberle pasado lo mismo a Pablo en esta situación, saliendo, si conocemos el antecedente de todo lo que es Hechos,
Pablo en otras ciudades fue golpeado, fue arrestado, fue maltratado, y en medio de esas situaciones Dios estaba con él. Entonces aquí ya vemos que estas dos situaciones permitirían que las personas que estaban en esta situación declinaran el hecho de seguir o de continuar con ese trabajo que venía haciendo. Si ya en Tesalónica me hacen el, por decirlo más actual, si me empiezan a hacer bullying y me sacan y no me dejan hablar, pues el ánimo empieza a decaer. Y si llego a la siguiente ciudad, como le sucedió a Pablo en Berea, y con los antecedentes que él tenía, pues mucho más su ánimo estaría decayendo, estaría por el piso y sin ningún ánimo de continuar, mucho menos con los antecedentes que tenía Pablo de conocer qué era la ciudad de Atenas. Entrar a la tremenda ciudad, a enfrentarse no solamente al pueblo que era un poco hostil, a los conocimientos que íbamos a ver de ahí en adelante, entra Pablo a esta ciudad, una ciudad que tenía gran conocimiento, porque pueblo, Atenas era el centro también de la cultura, muchos estudiosos, ahí vamos a ver muchas tendencias de la cultura, como los epicúreos, como los estoicos también, que eran grandes pensadores de estas escuelas filosóficas que se manejaban en esa época y que iban a poner de frente a Pablo en uno de los más grandes, creo que más grandes sermones que Pablo haya podido expresar en este momento, porque se sentía como el David y el Goliat, grandes pensadores frente a Pablo, que en su escaso conocimiento, por decirlo así, porque era conocedor muy bien de la ley, pero que iba respaldado por Dios. Y en medio de ese contraste, pues Pablo sale a la luz con un gran sermón en el que les puede llevar a ellos a conocer a ese Dios no conocido que ellos tenían ahí en un altar. Pero lo que miramos es aquí en el versículo 16, lo que dice Pablo o lo que menciona Hechos Lucas a través del texto. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. No era nada difícil entender lo que estaba viviendo Pablo. Lo vivió Moisés cuando bajó del monte Sinaí y vio al pueblo enardecido en idolatría, en idolatría. Esa misma ira que sintió Moisés, ese mismo, por decirlo así, odio, furia que tenía, lo está expresando ahora Pablo al ver que entra a una ciudad y una ciudad que está envuelta en idolatría, en paganismo, envuelta en pecado y que nos permite ver que la fortaleza de Pablo es mucho más firme en este momento. Contrasta con lo que veníamos hablando, un pueblo que decae, que a la menor situación se deja llevar, pero Pablo en este momento nos da un reflejo muy, muy interesante, nos deja ver que debemos caminar como los que detectaron cuando comenzamos este tiempo devocional, se encontraron con un texto que decía, si no tienes perseverancia, no tienes un propósito claro. El pueblo de Israel realmente no tenía el propósito claro, no sabía, se estaba dejando llevar, gracias a la misericordia del Señor, hacia la tierra prometida, pero realmente no tenían ese convencimiento claro de hacia dónde iban. Como dice el adagio popular, si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Por eso hablaban mal, por eso querían devolverse, decaían en todo momento. Y Dios, en medio de esa misericordia, siempre trataba otra vez de animarlos, de traerlos, de mostrarles, de mimarlos y de llevarlos. Pero era un pueblo que no tenía claro el conocimiento y su propósito. Pero aquí Pablo sí nos demuestra que había un propósito especial. Él había anunciado que él quería llevar el Evangelio. Se había denominado apóstol de Jesucristo y muchas veces dijo que era preso, preso de Jesucristo.
dos condiciones que nos muestran el sentido, ¿no? Lo habíamos hablado ya anteriormente, el tema de ser preso, porque ya lo había vivido Pablo y conocía el estar preso, conocía esa situación de lo que significaba estar preso literalmente, pero ahora lo hace de una manera incondicional, porque él siente la necesidad, porque siente el convencimiento pleno de querer estar preso en Jesucristo, en el Señor, quien fue Él que le dio vía libre, apenas tuvo ese encuentro con Él, le dio la vía libre para que Él pudiera hablar con denuedo, hablar con poder y con capacidad, hablar el Evangelio. No había nada en este momento que lo pudiera mm, hacer perder esa fortaleza que él tenía. Creo que era antes como un incentivo más que Pablo tenía en medio de estas dificultades que iba pasando, en medio de las ciudades que iba encontrando presión. Pablo se sentía más fortalecido porque veía un reto más grande. Y ese es un llamado que nos hace hoy la palabra. Es una plena reflexión a entender qué es lo que nosotros realmente queremos. Nos sentimos fortalecidos en medio de las dificultades y cómo nos debemos comportar. ¿Será que de aquí a los 21 días que nos faltan, mis hermanos, de aquí en adelante, cómo nos podemos ver nosotros? ¿Será que nos vemos como el pueblo de Israel, esperando cualquier momentico para que si nos dan papaya, nos desviamos y caemos? ¿O somos perseverantes como lo hizo Pablo, que cuando vemos que la situación va a estar un poco más complicada, se nos convierte en un reto a seguir? Y es la invitación también que nos hacen hoy la palabra del Señor, es a estar confiando totalmente en Él, a perseverar en Él, en su palabra. Ayer expresábamos que ojalá en medio de las familias y en todas nuestras familias pudiéramos considerar realmente que Dios vive con nosotros y ese sentir o ese poder expresarlo, eh, hacerlo vivo, hacerlo efectivo para poder realmente salir avante con todo este problema que tenemos. El llamado que nos hace entonces es a ponernos en consideración. ¿Será que nos mantenemos como ese pueblo o será que vivimos de acuerdo a esa perseverancia que tenía Pablo en estos momentos, de seguir andando, seguir caminando, seguir teniendo la fortaleza que el Señor le da? Entonces, yo creo que es un buen momento de reflexionar, de orar nuevamente al Señor. Lo hemos estado haciendo durante todos estos días en cosas que estamos necesitando, orando por la paz del mundo, orando por todas estas enfermedades o este virus también que se nos ha presentado, estar en constante oración. Y qué bueno es poder tener estos momentos para hacerlo. Vamos a darnos un tiempo entonces para orar, mis hermanos, y recordarles que aquellos que siguen teniendo peticiones, cosas por las cuales quieren que nosotros oremos, pues recordarles que están nuestros correos electrónicos, que están estos medios electrónicos para poderlo hacer. Quiero invitarles allá, mis hermanos, que también en sus casas, abrazados de sus familias, podamos inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios, orar por estas necesidades que tenemos. Señor, nuevamente en esta noche queremos colocar nuestras vidas, Señor, colocar todo nuestro ser y que sea tu Santo Espíritu quien nos muestre tu voluntad, Señor, que nos muestre la guía de lo que tú nos quieres, a donde tú nos quieres llevar, Señor. En esta noche oramos por la paz de cada uno de nuestros hogares que se encuentran cumpliendo, Señor, con esta cuarentena. Permítenos que en medio de esta situación que es un poco compleja, Señor, cada uno de nosotros podamos tener la capacidad, Señor, para poder rendirnos ante ti, para poder decirte, Señor, que somos culpables también de tener esta situación, Señor, porque nos hemos alejado de tu palabra, porque no somos constantes, Señor, porque cada día nos levantamos con una expectativa diferente, Señor.
quizás de cumplir una tarea, de hacer ejercicio, Señor, de cumplir con las 3 comidas diarias. Pero en especial, Señor, somos culpables de no llevar tu palabra, de no sentirla en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy, Señor, yo te pido por todos nuestros hermanos, por cada uno de nosotros, Señor, que hemos faltado, para que tu palabra y tu voluntad, Señor, se vea expresada en cada uno de nosotros. Permítenos otra vez avivar esa llama, Señor, que tú en algún momento encendiste y que has mantenido, Señor, pero que debido a los inconvenientes, a la rutina, se ha venido apagando, Señor. Si no es tu caso, dale también gracias a Dios, porque estás fomentando en ti ese sentir y ese sentido de pertenencia, por mantener viva la palabra de Dios en tu corazón. Pero si es el caso tuyo en que te sientes que has dejado a un lado esa relación personal con Él, yo te invito a que hoy te arrepientas, a que expreses y que le digas a Él que también eres un pecador, que has defraudado esa confianza. Señor, yo confieso ante ti que te he defraudado, Señor, que quiero servirte realmente, Padre, que quiero entregarte mi vida por completo, Señor, pero no sé cómo hacerlo. Quiero escucharte, Señor, y permíteme que estos espacios que tengo sean también espacios de edificación para mí, para mi familia, para todos nuestros hermanos que están en este momento conectados, Señor, que quizás más tarde se puedan conectar a través de las otras redes, Señor. Gracias porque tu palabra es la que nos inunda, Señor. Permítenos hacer tu voluntad, Señor, y no la nuestra. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, Señor, oramos en esta noche. Amén y amén. Mis hermanos, continuamos orando, esperando que esta palabra realmente sea de edificación a todos aquellos que están conectados, a todos los que han llegado a esta transmisión, Señor. Te pedimos porque esa palabra de aliento que tú transmites, Señor, y esa paz pueda verse reflejada en cada uno de nosotros, permitiéndonos ser aquellos Pablos que con fuerza, con ganas y con denuedo transmiten el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que esta noche podamos seguir reflexionando a través de la palabra y lo que el Señor nos quiere hablar. Bendiciones, mis hermanos.